Bienvenido, Ezequiel, a esta serie de entrevistas denominadas Políticas de Estado. Bueno, muchas gracias. Obviamente el principal y el gran debate, o qué es lo que vamos a estar discutiendo acá, es cuáles son las cosas que hay que pensarse para analizar y para poder proyectar la Argentina que queremos. Primero, ¿qué es la Argentina que vos querés? ¿Cómo soñás vos a la Argentina en su máximo potencial? ¿De qué país estamos hablando? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar acá debatiendo y charlando con vos y con todas las personas que nos ven a través de la web y de los distintos medios donde se reproduce este video. Y obviamente que cuando uno piensa en una Argentina, piensa en una Argentina donde todo el mundo pueda tener un trabajo el cual le permita acceder a los medios para satisfacer sus necesidades y deseos. Creo que esa es la base para el desarrollo de cualquier nación, comunidad o forma de organización social o individual. El trabajo no solamente es un mecanismo de acceso a los recursos, de producción, también es un mecanismo de realización de la persona y te da entidad y es un eje organizador de la política y de la sociedad en su conjunto. Entonces, si lo primero que pienso de la Argentina es una Argentina con todo el mundo que esté trabajando, eso es fundamental. ¿Qué tipo de trabajo? Porque si bien trabajo hay, vos vas a diferentes lugares del mundo en donde se trabaja por menos de $1 y bueno, sí, ahí debe sobrar trabajo, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la calidad del trabajo? ¿Cuáles son la calificación del trabajo? No es lo mismo hacer un trabajo manual precario que ser un trabajador altamente calificado que pueda llegar a competir acá y en el mundo cualquier producto de origen argentino. Claro. Entonces en esas cosas también hay que proyectar el trabajo con contenido y bueno, y ahí nos vamos a meter ya primero a hablar de este tema que tiene que ver con todo lo que es la contención social, o cuál es el estándar de trabajo para la persona, y bueno, y después en un segundo capítulo el tema de la educación. Por eso ahora viene a hablar de cuáles son los beneficios, cuáles son los derechos que son inalienables, que no se pueden quitarle al trabajador. Con respecto a lo primero que decías, esto de qué tipo de trabajo uno pensaba para Argentina, yo creo que hay dos factores preponderantes. El primero es el trabajo que está sufriendo transformaciones a nivel mundial, obviamente, o a nivel histórico además, porque digamos, no es lo mismo el trabajo que se ejercía en la producción agrícola o fabril con el conocimiento o desconocimiento sobre el manejo de materiales, ¿no? Digamos, de la revolución industrial, que fue uno de los primeros grandes cambios en el trabajo, o el conocimiento del hierro, del cobre, etcétera. Hoy en día hay un planteo del trabajo que es con tecnología, robotización. Cada vez las personas tienden a trabajar menos en los países que están más desarrollados, ¿no? Se ha diversificado también la oferta laboral. Hoy no es la jornada tipificada de 8 horas, ¿no? O de 12 o de 4, o sea, hay variabilidad de tipo de jornadas laborales. ¿La Argentina está mal pensada? La Argentina está mal conducida, podría decirte hace 40 años prácticamente. O sea, porque se inserta en el mundo, de forma boba. ¿A qué voy a esto? Nosotros teníamos un desarrollo, el desarrollismo en Argentina, atravesado ya por la tecnificación de la industria. Empieza a desarrollar la industria petroquímica, ¿no? A partir de también el autoabastecimiento que se logró con Frondizi. Bueno, empieza a tecnificarse, tenía un polo industrial importante, un polo industrial cuidado, que no competía, que no se desarrollaba lo suficiente como para insertarse en el mundo de forma competitiva. Pero que a nivel regional superaba a Brasil y competía con México. Claramente, sí, exactamente. Y eso, en un momento, se dejó de desarrollar. O sea, y no es por una cuestión ideológica, son cuestiones que se pueden evidenciar. En Argentina, hasta el 76, se puede evidenciar una política de Estado que continuó desde el 45 hasta el 76 con un desarrollismo, ¿no? De industria petroquímica fuertemente, todo lo que derivaba del petróleo, un sistema ferroviario fuerte, industria que se habían desarrollado
a partir de la sustitución de importaciones y también con un poco lo que había sido la incentivación de los primeros gobiernos peronistas hacia las industrias, digamos, de consumo, exactamente, manufactura de consumo local. Obviamente que ahí tuvimos errores de decir, bueno, ¿cómo podemos competir a nivel mundial para insertar nuestros productos? Con calidad, elevando la productividad. Se optó, creo, por un camino de destrucción de la Argentina. Y eso generó todos los problemas que hoy tenemos. ¿Hay un plan sistemático para que todo este diagnóstico que nosotros estamos haciendo sea obra de una mente perversa? ¿O por qué? No sería una mente perversa. Yo creo que hay, o sea, el mundo lo plantea claramente cuando vos decís que menos del 1% de la población mundial posee más del 50% de las riquezas, o el año pasado el 87% de las ganancias terminaron en manos en 8 o 10 personas. Estás hablando de que hay un sistema, más allá de que se hizo desierto o no, obviamente toda la vida fue así. Claro, pero el tema es que a qué condiciones se está llegando, ¿no? Creo que la humanidad en su conjunto de a poquito tendría que plantear estos temas, y los gobernantes. Yo te doy un ejemplo. ¿Por qué es el problema de la alimentación en Argentina? El problema de la alimentación es que se está produciendo para la comercialización. Si vos decís, producís para 300 millones, y bueno, listo, seleccioná, que el Estado se encargue de distribuir. Pero que la retención sea no en dinero, sino que sea en alimentos. En alimentos. Y después que obviamente siempre hay un proceso de corrupción en la distribución, etcétera. Hay que buscar los mecanismos para afrontar este déficit, son varios. O sea, para mí el organizador es el trabajo. Porque ¿cómo está haciendo hoy el Estado? El Estado dice, bueno, generamos una crisis a partir del 76 para adelante, donde generamos desempleo por la apertura de importaciones, cierre de empresas, endeudamiento del país. Listo, generamos desempleo. Porque si vos también eliminás la política de pleno empleo, ¿qué hacen? Al haber más oferta de mano de obra, digamos, superando la demanda de mano de obra pretendida por las empresas, el salario baja. Ahora, permitime también en el comentario, también existe un empresariado audaz argentino que vos digas, estos son los tipos que van a innovar y que van a llevar a la Argentina a pegar el salto al primer mundo. No, el empresariado argentino jamás ha demostrado ser audaz. Siempre el empresariado en Argentina y en Latinoamérica piensa en, digamos, negocio con el Estado. En negocio con el Estado en primer lugar, y también en negocios que sean súper rentables. O sea, no hay inversiones a largo plazo. Entonces cuando vos tenés un empresario que dice, si a mí no me da el 100% en los primeros 6 meses, o yo no recupero mi inversión en 6 meses o en un año, debido a la inestabilidad que se está jurídica, social, política, etcétera. Entonces jamás vas a tener una industria competitiva a nivel mundial o internacional. Las únicas empresas que hoy son multinacionales argentinas o del mundo, por lo menos en el caso argentino, son empresas que antes eran estatales y hoy fueron privatizadas. El caso de Somisa, lo que es Siderar, ¿no? Bueno, salvo YPF. Arcor está bien, se desarrolló, pero hay que reconocer que Argentina, la zona núcleo de Buenos Aires, los rinde, la productividad de esa zona es elevadísima. Igual, para retomar a la Argentina que queremos, el empresario es necesario, porque es un visionario, porque es un constructor, es un tipo que coordina, pero necesitamos un empresario que sea mejor de lo que tuvimos hasta ahora.